Vamos a estar viendo el día de hoy un hermoso pasaje de las Escrituras. Un pasaje, hermanos, creo que todo cristiano debería verse reflejado en la vida de este varón que vamos a escuchar la palabra de Dios acerca de él. El tema de espiritualidad emocionalmente sana, en el capítulo y la sesión que corresponde el día de hoy, que ya es la cuarta, hermanos, vamos a la mitad ya de la sesión, son 8 sesiones, pastor, vamos en la cuarta, nos habla acerca de un muro que, si me ayudan, por favor, un muro, hermanos, que de repente en la vida del cristiano podríamos identificarlo como un tiempo de quebrantamiento, como un tiempo de prueba. El pasaje que vamos a ver hoy no solo nos narra cómo es que Abraham llevó a cabo todo ese proceso en medio de esa prueba que Dios había puesto, sino también nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos de cruzar ese tiempo de prueba, tomando como ejemplo la palabra de Dios, cómo es que Dios probó la vida de Abraham y qué es lo que quiere Dios probar en nuestras vidas. A veces creemos y espiritualizamos la palabra prueba, pero la prueba, hermanos, no es otra cosa más que identificarnos cuando íbamos a clase. Estoy seguro que la mayoría de nosotros en algún momento estuvo en un salón de clase. Y en el salón de clase, en algún momento, nos decían: detente, es tiempo de un examen. Y la palabra de Dios identifica este momento de prueba, hermanos, como un examen a nuestra fe. Pero de repente nos topamos con ese momento, como lo identifica la sesión, pareciera que fuera un muro, porque todo se detiene. Cuando ahorita vamos a ver algunos ejemplos posibles de prueba, de repente vamos caminando en nuestro andar diario en el Señor, pero el Señor nos quiere mostrar algo y nos detiene, y empieza un proceso de quebrantamiento, igual que en el examen. De repente los maestros dicen: guarden sus cuadernos, deténganse un momento, es tiempo de probar y de examinar lo que ustedes han aprendido. Eso es lo que la Biblia muestra con respecto a la prueba. Dios quiere examinar nuestras vidas. Podemos ver en algunos pasajes cómo es que el Señor identifica, su palabra identifica el tiempo de esta prueba con un resultado: el crecimiento de nuestra vida espiritual y la paciencia. Santiago, que no fue uno de los apóstoles, fue uno de los hermanos de Jesús, el que escribe la epístola a Santiago, hermano de Jesús, que al principio no creía en Jesús. Uno de los evangelios dicen que llegó la familia de Jesús de repente y le decían que estaba loco. Pero después vemos cuando en Hechos capítulo 1 al inicio del 2, como sus hermanos, como Santiago estaba ya ahí, había creído en ese Jesús resucitado. 30 años más tarde, este hermano de Jesús, carnal, líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, escribió este hermoso libro. Les recomiendo Santiago. Toda la carta a Santiago habla que ese proceso de prueba Dios lo quiere convertir en paciencia en tu vida. Tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas.
Y esta idea del muro, que en algún momento vamos a seguir desarrollando, podemos identificarlo. Por ahí traía una diapositiva antes acerca de cómo en el mundo de hoy podemos identificar algunos muros. Algunos nos tocó el muro de Berlín. A mi esposa creo que ya no le tocó. Es del 86 y el muro cayó creo que en el 85, 86. Solo escuchó, pero algunos de nosotros, a la mayoría, nos tocó ver el tema, todo lo que había pasado después de la Segunda Guerra Mundial y cómo de la noche a la mañana se levanta ese muro, familias por un lado, familias por el otro, y jamás se volvieron a ver. Cuando el muro cayó, para algunas familias era demasiado tarde. También vemos otros ejemplos de muro, como este muro que divide los países, especialmente México y Estados Unidos. Como la gente ha buscado cruzar ese muro de alguna u otra manera para buscar una mejor vida. Así es que de repente estas cuestiones del muro nos dan una sensación simplemente de un alto. El muro de los lamentos, allá en el monte Moriah, en Jerusalén. ¿Cómo es que a partir del año 70, donde inicia esta guerra en contra de los judíos, algunos dicen que el muro cae en el año 70, no, la guerra inicia en el año 70, el muro cae hasta el año 72 y todo Jerusalén es incendiado a manos de Tito, comandante romano. Desde el año 70, los judíos jamás volvieron a presentar hasta el día de hoy un sacrificio. Entonces esta situación de repente de los muros nos da una sensación de un alto. Pero en el proceso de la vida cristiana podemos encontrar ciertos momentos de prueba en donde Dios quiere quebrantar nuestro corazón. Tal vez en algunos de estos casos pueda ser que usted llegue a casa y su esposa le diga: quiero el divorcio. O cuando después de muchos años de trabajo usted va bien en su empresa y por alguna razón la empresa o quebró o tuvo recorte de personal. Y de repente esa situación en nuestra vida se ve quebrantada. Pero quiero que identifiquemos algo. La vida del cristiano pasa por varios procesos: la prueba, la tentación, las consecuencias de nuestro pecado y circunstancias normales de la vida. No perdamos de vista, hermanos, que de repente una prueba puede en realidad haber sido una consecuencia de tu pecado. De repente podemos llegar al trabajo y nos dicen: se acabó el trabajo. Y tú puedes decir: Dios me está probando. Revisa si como empleado eras un buen empleado. A lo mejor la situación de la empresa cayó mal. Se vio en una situación económica difícil y es por eso que sucedió. Pero tal vez no eras un buen empleado y la empresa te está diciendo: ya no te necesito. Así que es importante, hermanos, que revisemos en nuestra vida si la situación que estamos pasando es un momento de prueba en donde el Señor nos pone un alto. Quiero enseñarte algo. O es una consecuencia de nuestro pecado, o puede ser también un proceso de tentación. En este último, quiero aclarar, hermanos, que por Dios jamás seremos tentados. La palabra de Dios en Santiago capítulo 1 así lo muestra. Porque Dios no puede ser tentado. Nosotros no podemos ser tentados por Dios. Más bien somos tentados por nuestras propias concupiscencias, nuestros malos deseos pecaminosos, que de repente dejamos que lleguen a nuestra mente, se crezca en nuestro corazón y entonces da a luz al pecado.
esas consecuencias de nuestro pecado, el Señor lo puede convertir en una prueba. Entonces identifiquemos bien, la prueba es algo que Dios manda para un crecimiento espiritual de nuestra vida. La tentación nace de nuestras concupiscencias. Y en este tema, recordemos que el hombre tiene 3 enemigos: nosotros mismos, nuestra carne, el mundo y Satanás. El hombre tiene esos 3 enemigos. Así que de repente, hermanos, cuando nos encontremos en una situación de tribulación, es importante que identifiquemos de qué se trata. ¿Es una prueba? Hoy vamos a ver tiempo de prueba. Esperemos que en otro momento podamos ver algunos temas acerca de consecuencias de nuestro pecado o situaciones de tentación. Cuando inesperadamente la muerte de un ser querido llega sin avisar. Imagínate si es tu cónyuge, si es nuestro padre o nuestra madre, un hijo, un amigo. Creo, hermanos, el pasaje que vamos a ver hoy de Abraham estaba dispuesto a entregar un hijo. Y oigo a lo lejos: ese es mi hijo. Qué difícil, hermanos, poderle decir al Señor: te entrego a mi hijo. Cuando vas al médico y un estudio rutinario te cita el médico y te dice: te hemos diagnosticado con una enfermedad mortal, un cáncer, o algo que de repente el Señor usa para detenerte y decir: quiero enseñarte algo. Cuando alguien muy cercano a ti te traiciona, cuando un sueño es destrozado, un hijo rebelde, un accidente automovilístico. Pon en tu mente cualquiera que venga a tu mente, cualquier pensamiento en relación a una prueba que tú hayas pasado. Quiero compartir esto, hermanos. Este tema es muy importante porque muchos cristianos, y hablo de cristianos, nos quedamos en ese inicio de la prueba. Y muchas veces en eso que podíamos identificar como un muro, pasamos años y años porque no queremos, hermanos, reconocer la soberanía de Dios en relación a lo que el Señor nos ha permitido vivir. Y seguimos sufriendo, y seguimos con amargura, y seguimos con dolor porque no aceptamos la voluntad que el Señor ha puesto en nuestra vida. Recordemos que la vida del cristiano es como un viaje, en donde el final de ese viaje está el Señor Jesús esperándonos con los brazos abiertos. Quiero rápidamente comentar estas 6 etapas de la fe. La primera etapa que podemos ver es aquella cuando venimos a Cristo, cuando dejamos el pecado atrás y el Señor nos ha hecho hijos. Por eso dice ser. Primero tenemos que ser antes de hacer. El cristiano está llamado primero a ser hijo de Dios, a ser un hombre íntegro. La consecuencia de esa integridad y de ser hijo de Dios va a ser el hacer. Pero antes del proceso de hacer, hay un proceso que no debemos pasar por alto: el discipulado, hermanos. Generalmente, no digo que esté mal, pero lo más correcto es que cuando iniciamos dentro de un proceso de la vida cristiana y creemos en Cristo como nuestro único suficiente Salvador, vamos a prepararnos, vamos a conocer de Él, que podamos conocer de ese Cristo resucitado y entonces poder servirle a Él. Pero nos encontramos, hermanos, que de repente, al estar sirviendo en ese hacer, nos encontramos
con esa expresión que entendemos como un muro, una prueba que el Señor nos ha mandado para quebrantar nuestro corazón. Y es ahí en donde vamos a ver cómo es que Abraham, en esa soberanía de Dios, puede darnos varios ejemplos de cómo cruzar ese tiempo de prueba. Acompáñenme entonces, por favor, al capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas, si usted revisa los capítulos anteriores de este pasaje, de este capítulo 22, las situaciones con Abraham venían de alguna manera tranquilas. Había pasado un proceso con su familiar, un proceso para repartir tierras. Lot había tomado la decisión de algún lugar para establecerse y Abraham había tomado otra decisión. Así que las situaciones con Abraham venían, digamos que un poco tranquilas. Pero de repente el Señor le dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y aquí viene la primera enseñanza, hermanos. La manera en cómo responde Abraham al llamado de Dios cuando le dice Abraham. Él responde, heme aquí. ¿Se acuerdan de otros heme aquí? Aquel heme aquí de Isaías. Y la respuesta de Isaías fue, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero de repente nosotros en esas dificultades de la prueba que nadie desea pasar. En el caso de Isaías a veces decimos, Señor, heme aquí, envía a otro. Isaías y Abraham tenían muy claro que servían al Dios Todopoderoso. Y Abraham dice, heme aquí, Señor, en el verso 1. Y luego el verso 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Y yo quiero pedirle algo, hermano. Este pasaje del verso 1 al verso 4, al verso 14, es un pasaje teológicamente cristocéntrico. Y usted podrá decir, ¿qué tiene que ver Cristo aquí? Tiene que verlo todo, hermanos. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo desde Génesis 3. Y este pasaje nos muestra cómo Dios ya está apuntando a un sacrificio que Él iba a proveer 2000 años después de este suceso. ¿Por qué digo 2000 años? Porque este pasaje que pasó con Abraham lo identificamos alrededor de 2100, más o menos 2000 años antes de Cristo. Y dice el verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, váyalo relacionando, hermanos, Isaac, a quien amas. ¿Por qué el Señor le había dicho a tu único hijo? ¿Era su único hijo? No, tenía otro, Ismael. Pero lo que el Señor se está refiriendo es a tu único hijo por el cual va a venir la promesa de ese Mesías prometido. Aquel que vendrá a morir por el pecado del pueblo. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Este lugar, este monte Moriah, es donde en algún momento Salomón edificó el templo de Jerusalén. Y en esa área, a las afueras de Jerusalén, vamos a ver cómo
hubo otro sacrificio 2000 años después. Y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe usted qué era el holocausto? El holocausto, más adelante lo explica en Levítico, ese sacrificio que se tenía que hacer en olor grato al Señor para agradar y satisfacer la ira de Dios. ¿Por qué la ira, hermanos? Porque desde Génesis 2, la separación que había hecho el pecado no se había vuelto a restablecer con Abraham por el pecado. Solo Jesús fue el único que pudo restablecer esa relación con el hombre. El verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. Algunos comentaristas teólogos creen que esta visión que tuvo Abraham pudo haber sido de noche o de madrugada. Así que no dejó pasar a Abraham mucho tiempo. Dice que muy de mañana se levantó. Esta frase de muy de mañana habla algo, hermanos. El deseo de Abraham por obedecer a su Señor no dilató, hermanos. Quiero dar un ejemplo rápidamente. Cuando la Virgen María, cuando llegó el ángel a la Virgen María, se le puso el ángel Gabriel y le dijo acerca del bebé. María respondió y dijo: pero ¿cómo voy a quedar yo embarazada? Tenía enfrente al ángel Gabriel. A diferencia de José, que fue un sueño, y la palabra de Dios dice que cuando despertó José, hizo como el ángel le había dicho. Esta relación entre José y Abraham, de no dilatar, en el momento en que pudieron despertar, los dos hicieron conforme Dios les había dicho, y Abraham no dilató. En medio de la prueba, no dilatemos, hermanos, en obedecer lo que el Señor nos está llamando. Y muchas veces es a permanecer quietos y reconocer tan solo la soberanía de Dios. Y Abraham se levantó, en el verso 3, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El lugar en donde Abraham estaba, al monte Moriah, en donde iba a ser este sacrificio, había alrededor de 80 kilómetros de distancia, un camino de 3 días. Y el verso 4 así lo identifica. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Acaso no iba a sacrificar a Abraham a su hijo? Esta situación de sacrificar, hermanos, era darle muerte a su hijo. ¿Cómo le dice entonces a los siervos? Les dice: espérennos aquí, volveremos más tarde. ¿Acaso Abraham desde ahí no está confiando en Dios? Abraham no sabía si al darle muerte a Abraham a su hijo a través de una daga, el Señor misericordioso iba a permitir que ese hijo volviera a resucitar. No sé en qué pensó Abraham. Lo único en que pensó Abraham es que Dios le había prometido un hijo y que de ese hijo vendría la promesa. Que de ese hijo haría de él una gran nación. Así que la fe de Abraham
no se refería al tema de ¿y qué va a pasar con este hijo? ¿Va a morir? Pero si el Señor me ofreció esto, me prometió esto. Abraham cumplió y obedeció lo que el Señor le había dicho. Y tomó, en el verso 6, a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En ese momento, Abraham estaba pensando en que ese cordero que iba a proveer era su propio hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Cualquiera de nosotros podría decir: ¿qué padre en su sano juicio podría sacrificar y matar y degollar a su propio hijo? Hermanos, piense usted en esto. ¿Qué padre, qué hombre en su sano juicio podría tomar un cuchillo y degollar el cuello de su hijo? Entregar en sacrificio a su hijo. ¿Quién podría hacerlo, hermanos? Piensen que si tú lo podrías hacer. Hubo alguien que lo hizo por ti y por mí. Entregó a su hijo, su único hijo, en la cruz del Calvario para darte vida eterna a ti y a mí. Así que este pasaje, hermanos, si no nos conmueve cuánto es lo que sufrió, el dolor que tuvo que pasar Dios mismo al entregar a su hijo en la cruz del Calvario por ti, por tu pecado y por el mío. Si eso no te conmueve, hermanos, yo no podría entregar a mi propio hijo. Yo no podría, hermanos. Es por eso que prefiero tomar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por mi pecado. Porque Dios sabía que no hubiéramos podido. Pero Él, Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para cada uno de nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta idea, hermanos, del sacrificio de un hijo, de repente pensamos en Abraham, pero Abraham solamente es una señal de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que el Padre mostró en ese hijo, entregándolo en sacrificio. Y respondió Abraham: se proveerá el cordero. Y el verso 9, cuando llegaron al lugar de Dios, cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano. No sé si Abraham estaba pensando: ¿en qué momento, Señor? ¿En qué momento vas a intervenir, Señor? O durante el camino de 3 días. El día de ayer viajábamos mi papá y yo muy temprano, y iba yo en silencio, iba yo pensando algunas cosas que traía en mi mente, y como a los 20-30 minutos me percaté y dije: aquí viene mi papá. Y buscamos hacer la plática. Yo no sé qué pasó a Abraham en esos 3 días de camino. Yo no sé si iba hablando con Isaac o si iba hablando con sus siervos, pero yo me imagino que iba
en esa comunión con Dios. No sé si iba hablando con Isaac. Lo que sí creo es que Abraham estaba metido en algún momento de esos 3 días de camino en una comunión con Dios, una comunión estrecha con su Padre. Porque el momento en el que estaba pasando Abraham no era para menos. Su corazón estaba quebrantado. Cuando pasamos por un momento de prueba en donde sentimos que todo se detiene, hermanos, cuando de repente tenemos nuestra vida normal y de repente algo sucede, algo como los ejemplos que hemos visto, pareciera que el mundo se nos viene encima como si tuviéramos una carga tan pesada. Ve al Señor. Busca al Señor. Heme aquí, Señor, y ve a Él. Y obedécele en todo lo que Él te pida. Su palabra es aquello que el Señor ha puesto. Y el verso 12 dijo el Señor: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otra vez, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Voy a pedirle a los hermanos que nos ayuden a regresar a la lámina anterior. Y vamos a terminar esta lámina identificando el muro, hermanos, como esa prueba. Abraham tuvo que hacer un viaje. Esos 3 días, hermanos, fue un viaje tremendo para Abraham. Un viaje en donde tuvo que ir en ese quebrantamiento con su Señor y decirle: Señor, heme aquí. Pero a partir del verso 12 vemos cómo el viaje no terminó ahí. Dios le dice a Abraham: conozco tu corazón, conozco que temes a Dios. En ese momento Abraham estaba saliendo de ese proceso que Dios le había dado. Imagínate esas palabras, hermano, cuando salgas de ese momento de la prueba en donde el Señor ha buscado quebrantar tu corazón, y tú quebrantado vas de rodillas a Él y le dices: Señor, heme aquí, ¿qué hago, Señor? Si hay algo en mi corazón, límpialo. Si hay algo que me quieres enseñar, Señor, aquí estoy listo. Pero si ya me quieres llamar a tu presencia, Señor, gloria a ti. Y este último punto del verso 6, lo que Dios busca en nuestras vidas a través de ese proceso, es que no sigamos igual, hermanos. Busca que seamos transformados día a día. El apóstol Pablo identificaba este proceso de santificación como un proceso en donde debemos de ir todos los días caminando paso a paso, buscando ser como Cristo, buscando estar a la estatura del varón perfecto. Si no buscamos cada uno de nosotros todos los días, nos levantamos buscando agradar a Dios y ser como Jesús, hermanos, estamos fallando en nuestra vida espiritual. Este pasaje que leímos al inicio, que leyó nuestra hermana Ede, Filipenses capítulo 1, acompáñeme por favor. No pierda este pasaje de Génesis, porque vamos a regresar para culminar. Filipenses capítulo 1.
El apóstol Pablo se encontraba preso cuando escribió este pasaje. Capítulo 1 del verso 3 en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjese cómo dice el verso 6. Estando persuadido de esto, estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El proceso, hermanos, de la prueba es perfeccionarnos cada día hasta llegar a la altura del varón perfecto, la estatura del varón perfecto. Pero no lo vamos a llegar hasta el día de Jesucristo. Pero como cristianos estamos llamados a, en medio de ese proceso de prueba, una vez que hemos pasado, una vez que hemos sido transformados, pero esa transformación va a seguir, no solamente es un momento de prueba, porque Abraham tuvo varios procesos que fueron transformando su vida hasta el día de hoy llegar a conocerlo. ¿Cómo se le conoce a Abraham? El padre de la fe. ¿En serio? Pero si no tuvo fe, de repente, unos capítulos atrás, se olvidó de la promesa que le había dado Dios y buscó la manera de tener un hijo. Con una esclava. No importa, es como, de alguna manera, cómo has iniciado, hermanos, sino lo que Dios transformó en Abraham durante el resto de su vida. Y vamos a concluir regresando a este pasaje del verso 22. Entonces, verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. A veces creemos, y no está mal, el hecho de que el carnero, esta frase de Jehová Jireh, Jehová proveerá, es una frase que se refiere solo al carnero que Abraham estaba viendo trabado de los cuernos para poder sustituir en ese sacrificio a Isaac. Dios ya había puesto sus ojos para que 2000 años después Jesús, el Cordero sin mancha, pudiera ocupar el lugar de Isaac, el lugar de David, el lugar de Oscar, el lugar de Toño, de Sara, de Noé, de Adrián, de Daisy, de Gabriel, de cada uno de nosotros. Y Jehová proveyó de un cordero sin mancha, para que usted y yo pudiéramos venir a Él, a Dios, y decirle como Abraham: heme aquí, Señor. Ese proceso que seguramente como todos hemos pasado, Abraham lo pasó con éxito. En la escuela podríamos identificar en los niños una abejita, una estrellita,
una palomita. En el seminario hoy nos ponen 100. Antes era del 0 al 10, hoy nos ponen 100. Siento feo cuando saco 60. Cuando regreses a casa, piensa que ese cordero que Dios proveyó no fue solamente para proveer el lugar de Isaac. Cuando dijo Jehová iré, Jehová proveerá, 2000 años después se cumplió. Jehová proveyó. Dios proveyó a través de ese sacrificio de su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la muerte eterna. Y yo quisiera concluir con 3 cosas. La fe obedece completamente a la instrucción de Dios. Si nosotros somos cristianos fieles y verdaderos, vamos a buscar que esa fe que hay en nosotros responda completamente, inmediatamente al Señor. La fe entrega lo mejor a Dios. Abraham lo hizo. Era su único hijo en relación a la promesa que Dios le había dado. Era lo mejor que tenía y estuvo dispuesto a entregarlo. La fe espera en el Señor para que provea todo lo necesario. Jehová Jireh. Pero Dios no lo hace sino hasta que se realiza un sacrificio personal. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, habla cómo ese sacrificio vivo es lo que busca Dios de nosotros. Ese sacrificio que ya no es a través de un animalito, ya no es a través que en aquel tiempo el pecado era transmitido a través de una palomita o a través de un cordero, y entonces en señal de transmitir ese pecado, el pecador ponía en el holocausto, ponía sus manos en el cordero, y en esa señal se transmitía esa maldad, y el que moría era el animalito. El Señor dice: ya ha habido un sacrificio y es suficiente. Ahora lo que busco de ti es un sacrificio vivo y agradable. Ese es el culto racional. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte, hermano, que podamos orar. Y quiero invitarte que si en tu corazón está ir al Señor en este momento y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque durante el proceso de prueba te he renegado, te he rechazado. Durante periodos de quebrantamiento, en lugar de ir y buscar tu rostro, he rechazado, estoy enojado contigo. Pero hoy entiendo el sacrificio que has hecho tú por mí. Entregaste a tu Hijo, tu único Hijo, para darme vida eterna. Y eso es suficiente. Pero también quiero invitarte, amigo, que nos visitas hoy, o no sé si ya has visitado este lugar en varias ocasiones, que si tú no has hecho un compromiso con Dios de decirle: me arrepiento de mis pecados, quiero tomar ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, hazlo ahí en lo más íntimo de tu corazón. Dile al Señor: perdóname. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, Señor, de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de hacerlo de manera libre, Señor. Porque hay lugares, Señor, incluso en nuestro país, como Chiapas, Señor, que se están cerrando las iglesias, Señor, a causa de la violencia, la persecución, la inseguridad.
Te damos gracias porque este lugar sigue abierto para predicar, Señor, tu palabra. Ruego por tu iglesia, palabra de vida, que esta enseñanza de Abraham nos sirva, Señor, para ir todos los días, Señor, a ti. Y en el momento de la prueba, en cuanto nuestro corazón es quebrantado, Señor, por tu soberanía, poder decir como Abraham: heme aquí, Señor. Ya no decir Jehová Jireh, sino decir: gracias, Señor, porque has provisto de ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para poder tener vida eterna. Gracias, Señor, te damos por tu iglesia aquí reunida. Rogamos, Señor, que permitas, Padre, que tu iglesia, palabra de vida, cada día vaya creciendo en santidad, agradándote en toda su manera de vivir, buscando, Señor, cada día ser como tu Hijo Jesucristo. No lo vamos a lograr, pero ayúdanos, Señor, a tener todos los días ese deseo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.